same reason you're not. It's the way I was brought up. Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué hablas? Donde se habla paja con sustancia y las opiniones son más atravesadas que la cuarentena. Aquí no estamos casados con las ideas y eso se demuestra fácil. Luigi, Dime, Rafa. ¿a ti te gusta que te mientan? No, para nada. Ay, ¿cómo quedaste cuando tu mamá te dijo que eras bonito? Mamá huevo. No, la verdad es que yo soy hermoso, no es una mentira. Bueno, eso es algo muy controversial porque entonces entramos a la teoría del relativismo, marico, y ¿Qué estás hablando? Y bueno. Y ahí no nos vamos a meter el día de hoy. Mi nombre es Juan. Yo soy Rafael. Y yo soy Luigi Rojas. Excelente, muchachos. Ahora, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué de nuevo? Nos volvemos a juntar. ¿Cómo Todo están? bien. Verga, no, supiste que está... La verdad es que viendo un poquito consternado porque andaba viendo... No sé si han visto esa aplicación nueva que es Randonauts. O Randonáutica también le dicen. Algo escuché de eso. Tú sabes que cuando empiezas cuando empiezas a trabajar de profesor automáticamente dejas de estar en la moda y dejas de ser cool. No sé. Y Bueno, yo no sé si automáticamente- Randonáutica sea precisamente cool, pero es una aplicación, verga, rarísima. Se supone que es una aplicación de exploración urbana, pero entonces es muy Pokémon enigmática. Go. Tú entras a la página web y lo primero que sale es una animación bien lúgubre donde te dice te dice un eslogan que dice como que explora un mundo que no sabías que existía. Ok. Y bueno, no sé cómo es esa verga, pues. Entonces te pones a mirar y es una aplicación, imagínate, que como ya he dicho ya es para exploración urbana. Ujú. Y lo que tienes que hacer es, digamos, hay varias categorías de exploración. Y son nombres muy raros, que entonces es algo también que llama la atención, que creo que uno se llama Attractor en inglés, otro se llama Void, y el otro no recuerdo cómo se llama, pero... Pero entonces tú tienes que Entonces salir así tipo Pokémon Go a Sí, explorar. sí. Entonces O sea, es un- cada categoría locura. te va a llevar a un descubrimiento diferente. Pero no solamente eso, sino que también se relaciona con la intención que tengas a la hora de buscar. Es decir, eso te va a What? preguntar una intención. Y tú dices, bueno, quiero encontrar algo extraño. Hay gente que dice algo miedoso, algo diabólico. Entonces, eso está en todos lados por TikTok de gente que está pues registrando sus experiencias. Ajá. Y un coño, marico, pusieron como encontrar algo extraño. Encontraron una maleta llena de... O sea, un cadáver picado en una maleta. Y Mierda. también encontraron un coño enterrado. O sea, un cadáver enterrado. Otro sitio, un tipo aquí en Colombia encontró un cofre con unas monedas viejísimas de oro que valían un montón de plata. Y un carajo puso también algo diabólico y se encontró fue a un sitio y se encontró una tipa que le estaba hablando así como mirándole fijamente y como que marico, yo no sé, cantando versos satánicos, una verga muy rara. Y hay otra que dijo que Marico, ¿qué pasó? la- ¿Qué pasó con Dora la yo exploradora? no sé, hay otra dijo que intención No sé. muerte y fue un sitio y resulta que presenció cómo mataban a alguien justo en ese momento en el punto que le decía la aplicación. Marico, a mí me suena que es una campaña de Entonces- marketing bien arrecha, ¿viste? No sé, pero Brutal. está raro. Yo no sé si jugar esa vaina, pero me llama la atención. Ah, ok. Está bien, pues. No sé qué decirte. A mí me gustaba Dora. Tienes un mapa, tienes 3 paradas, vas a la casa de chocolate. Después, o sea, no te pasa nada cuando exploras con Dora, ¿me entendéis? Entonces estamos hablando del Pokémon Go de la Dark Web, básicamente. Yo no sé si será dark web, pero esa vaina es muy extraña. Mm. De hecho, Dross sacó un video hablando de eso ya hoy, creo. Bueno, pero bueno, está ya bien. pasando el tema, vamos a decir Bueno, que, para a qué conectártelo ahí. venimos hoy. Para conectártelo ahí. Hablando de Dross, ustedes saben que Dross hizo un video acerca de Chernobyl, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Sí. Bueno, y para hacer conexión con Ya. el tema de hoy, ¿verdad? Hace unos días me puse a ver otra vez la serie esta súper popular y súper aclamada de HBO, Chernobyl. Y resulta, o sea, Ajá. todo el mundo aquí sabe qué pasó en Chernobyl, ¿no? El reactor explotó, bla, bla, bla. Pero lo interesante, o sea, o lo que me dejó pensando en la serie, ¿no? Era el asunto o la pregunta que posteaba, que era básicamente, ¿cuál es el costo de las mentiras? O sea, que todo el mundo miente, ¿no? Al día a día, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando se acumulan las mentiras tras mentiras tras mentiras y ocurre, pues, lo peor? Que básicamente la pérdida de la vida humana o
o la opresión de las personas, ¿no? Porque no solamente se reduce a lo que pasó en la Unión Soviética, sino en lo que pasa hoy en día, ¿no? Nosotros lo sabemos bastante bien. Entonces yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que mentir en ese caso está mal, ¿cierto? O sea, lo que pasó en Chernobyl estuvo mal. Sin embargo, ¿cuál es el límite? Sí, O sea, ¿hasta dónde es justificable mentir? ¿Ya? Sí. Entonces ese es el tema, Ok. pues, que traemos a colación el día de hoy. Bueno, yo no sé. No sé, es que eso, como estaba hablando ahora, es un tema que tiene mucho que ver con el relativismo porque es muy subjetivo en cuanto a cuándo es justificable o no, porque la justificación va desde el punto de vista de quien diga la mentira y de cómo se justifica el mismo la mentira y sus valores morales. Pero a fin de cuentas, cada quien siempre va a tener situaciones en las que va a encontrar justificable mentir y situaciones en las que no va a encontrar justificable mentir. Yo creo que entonces lo importante sería ver cuáles son esos patrones generales o quizá más aceptados socialmente en los que sí se puede mentir y en los que no se puede mentir. Y creo que... O por otro lado, que no se pueda mentir en lo absoluto. Bajo ninguna ¿Y cómo es esa circunstancia. vaina? Eso es imposible. Claro, entonces, Uno siempre miente, marico. Más uno tiene que mentir para preservar el orden social. eso es parte de todo, es parte de la vida, ¿me entiendes? Hay situaciones específicas en las cuales tú tienes que mentir o sea, tú lo ves, tú lo sabes medir, no es como que no vas a ser un mitómano, ¿no? Que empiezas a mentir, ese ya es el extremo, o sea, un extremo es una patología, entonces ya eso es otro asunto por completo, pero nosotros como individuos normales, dentro de nuestra propia sociedad, decimos, yo diría, una persona dice que unas 4 o 5 mentiras al día. Ok. No sé, creo que eso es tirarlo muy ¿Pero de alto. qué tipo son esas mentiras? Sí, también. Yo creo que eso... ¿De qué Sí. tipo son esas mentiras? Es que esas mentiritas que sean mentiras blancas... Ahí entramos a cierto apartado del tema. Porque si decimos... Si hablamos de las mentiras cotidianas, son mentiras... Las que llamamos mentiras blancas, que son mentiras que no hacen daño a nadie. Entonces podríamos decir que es justificable mentir cuando una mentira no le perjudica a nadie. O sea, ese tipo de mentiras como que no tengo hambre porque no te gustó lo que hicieron de comida y no quieres pues que la otra persona se sienta mal. Dices no tengo hambre para no Ok. cometer esa vaina. No le estás perjudicando a nadie. A ver, yo creo que sí, porque se podría argumentar entonces de que si no te gusta cómo cocina esa persona es porque cocina mal. Y al no decirle y no decirle la verdad que cocina mal, entonces nunca va a poder mejorar como persona y la estás perjudicando en el sentido de que no va a mejorar sus habilidades culinarias. Habilidades culinarias, perdón. Una dificultad lingüística ahí. ¿No? Bueno, pero yo creo que lingüística. o sea, yo creo que eso es mirarlo de una manera muy radical, porque tú puedes encontrar el espacio en donde puedas hablar de eso de manera constructiva, pero quizá en el momento sería un poco más hiriente que en otro espacio. Claro, Ok. claro, es una cuestión Pero es posponerlo, de analizar básicamente. la situación. Pero analizas la situación y haces control de daño. Control de daño Pues entonces colateral. básicamente estaríamos hablando de esas mentiras, las que yo estaba argumentando, que bueno, que son una mentira buscando no herir a otro, digamos, estamos mintiendo para preservar, no sé, un estado emocional o digamos, un status quo en donde no haya esa situación incómoda que a veces sucede cuando decimos la verdad. Entonces estaríamos de acuerdo que es válido mentir para no hacer sentir mal a otra persona. O sea, la mentira piadosa. A ver. Dependiendo mucho, o sea, es una... Bueno, a ver. La cuestión es la siguiente, ¿no? De que o sea, si nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? Podría parecer, como dice Rafa, que no mentir, o que mentir, mejor dicho, evita problemas sociales, que evita herir los sentimientos de otras personas. Pero yo creo que si nos ponemos a ver por debajo, toda mentira, ¿verdad? Es básicamente ocultar lo que verdaderamente es, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa como cuando tú le limitas a otra persona la capacidad de saber qué es lo que verdaderamente está pasando? No tiene la posibilidad y no tiene la habilidad de entonces tomar decisiones y aplicar, digamos, su libre albedrío de manera pura, sino que le estás dando información falsa, ¿verdad? Y no va a poder tomar una decisión de acuerdo a la información verdadera. Eso aplica incluso para cuando tú dices que no sé, mira que tu bebé es horrible. O sea, si te preguntas ¿qué tan bello es mi bebé? Sí. Y dices, verga, la verdad es que no. Te o sea, deseo mucha suerte diciéndole eso a alguien. Pero mucha. Yo sé, pero es que, a ver, yo creo que decir la verdad no tiene que ser
completamente opuesto a poder hacer control de daños, ¿ya? O sea, control de daños no necesariamente tiene que ser mentir, ¿ya? O sea, hay una diferencia para mí en esa parte. Pero es que depende de la situación, porque suponte que a ti te pregunten, mira, te dicen, ay, mira a mi bebé, ¿qué te parece? Verga, el bicho es horrible. Uno no puede decir, no, está horrible. ¿Cómo vas a decir esa vaina en ese momento? En ese momento te ves entre la espada y la pared. Marico, le digo la verdad y hago un momento incómodo. Quizás hasta pierda la amistad de esta caraja o de este tipo. O le digo una mentira piadosa para preservar la armonía que hay en este momento y no pasa nada. A ver. Yo elegiría la mentira piadosa, porque es que si el bebé es feo, va a ser feo. Eso no hay nada que pueda hacer al respecto. Ajá, exactamente. Entonces, mintiendo, no lo estás privando de ninguna reacción que ella pudiera tener a favor de la belleza del bebé. Capaz puede estar alucinando, ¿me entiendes? O sea, Te puede estar alucinando. El bebé está alucinando. no, la mamá, huevón. Tan feo que... Bueno, pero es que a todo bebé lo miran con ojos de amor. Lo miran con... Bueno, y eso es una realidad. A ti eso te es una miran con realidad. ojos de amor. Bueno, es complicado. Yo seguiría apoyando el hecho de mentir para no hacer sentir mal al otro. Pero también eso tiene diferentes matices. Porque ¿qué pasa si por lo menos estamos en una relación con una persona y digamos que tú le eres infiel y te acuestas con otra, pero entonces no le vas a decir la verdad para no hacerla sentir mal? Fíjate que eso, ahí es más o grande. menos donde me ubico yo. Porque yo siento que mentir está mal. O sea, mentir está mal siempre y cuando sea para un beneficio propio. O sea, en ese caso que tú acabas de plantear, efectivamente, si es para un beneficio propio, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? No, estoy evitando y te convences a ti mismo, haces una gimnasia mental para decirte a ti mismo, no, estoy protegiendo sus sentimientos y todo eso. Eso es mentira. Eso es beneficio propio. A ti mismo. Eso es beneficio propio porque tú no quieres afrontar y no quieres pagar por tus cosas malas que hiciste. O sea, prefieres mentir para obtener el beneficio de estar con esta chama y estar con la otra. Entonces, bueno, él va ahí. ¿Sí me entiendes? Ahí mentir está mal, cuando tú obtienes directamente un beneficio propio de eso. Ahí mentir está muy mal. Entonces siempre está mal, porque siempre que vas a decir una mentira es para beneficio propio. ¿Cómo? No siempre es para beneficio propio. Porque volviendo por lo menos al caso del bebé. Ajá. Tú no te estás beneficiando por aceptar que el bebé sea... Por decir que el bebé sea feo. Claro que sí. Porque tú estás como que no quiero perder, ¿verdad?, la conexión con esta persona o no quiero hacerla sentir mal. No quiero afrontar la incomodidad de una situación en la que yo le diga que el bebé está feo. ¿Me entiendes? Eso es un beneficio propio. Es un subproducto, ¿verdad? El decir de que no vas a herir los sentimientos de otra persona. Es como que un afterthought. Pero la primera prioridad es yo, como persona, no quiero pasar por la situación incómoda de decir la verdad. Y eso es completamente beneficio propio. Oye, pero entonces mirándolo desde ese punto de vista que me parece válido que entonces se pueda sacar un beneficio propio en ambas mentiras que pusimos en la mesa. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de que cuando yo digo la segunda suena muchísimo más descabellado que la primera? ¿Cómo así de la segunda? Pues cuando uno dice, yo miento acerca de una infidelidad para yo conservar a la una y a la otra, y para, entre comillas, no herir los sentimientos de mi pareja, suena tan descabellado, pero cuando digo que el bebé es bonito y en realidad es feo, no suena tan descabellado, pese a que también tengo un beneficio propio. ¿Cuál es la diferencia de ambas si en las dos estamos teniendo un beneficio propio? Ninguna, precisamente, es lo que quiero decir. Cuando tú mientes, o sea, el incurrir a la mentira siempre va a ser para tú zafarte de una situación incómoda o para sacar beneficio de algo. ¿Okay? Lo que cambia es el límite. Tienen que haber matices. ¿Por qué las tienen cosas? que haber matices. Veamos, Luigi. ¿Ok? Tú dices que mentir en cualquier momento, en cualquier distancia, está mal. Sí. Ok. Entonces, digamos, retomemos hacia nuestra juventud, ¿no? Retomemos hacia nuestra juventud. Hace tantos años. Hace tantos años ahí, cuando había Nokias, y Nokia era una compañía importante. Vamos a ver. ¿Qué pasa si en uno de nuestras múltiples incursiones a la vida nocturna hubiésemos estado en un problema bastante serio y tú te tienes que ocultar en mi casa
ya que si no van a acabar con tu vida. Un asesino va a acabar con tu vida. El asesino toca la puerta y, bueno, me dice, hey, ¿dónde está Luigi? Digamos que tú te estás escondiendo en el baño. Sí, el asesino tiene esta voz. Y te estás escondiendo en el baño. En esa situación, ¿crees que debería de decirle la verdad al asesino? No. Y decirle, no, mira, el pana Luigi está en el baño y te pégale 4 tiros y me dice cómo le va. Pues. No. Para nada. Y entonces, No tienes que decirle nada. O sea, no es una cosa binaria. No es como que decir la verdad o mentir. Tú te puedes negar a decirle nada. ¿Me entiendes? ¿Cómo hace con la gente a las que... Al es lo asesino. mismo. No, ¿cómo haces con la gente a la que torturan? La gente se niega a decir algo, ¿me entiendes? Eso no es mentir. Es simplemente no quiero, o sea, no me da la gana de decirte nada, pues. No te lo voy a pero decir. eso es lo mismo, porque vea, eso que tú estás diciendo ahí se llama, cuando uno se refiere a un, digamos, a una expresión gramatical, hay algo que se llama ahí fuerza ilocutiva. Y la fuerza ilocutiva se refiere a cómo puedes decir algo de diferentes sentidos, pero realmente el objetivo detrás va a ser el mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo a ti, por favor, ¿me puedes abrir la ventana, porfa? O te digo, ábreme la ventana. Te digo, hey, ábreme la ventana ya, por favor. O sea, detrás de las 3 expresiones, básicamente el sentido es el mismo. Yo quiero que tú abras la ventana, Claro. pero lo estoy haciendo de 3 maneras diferentes. Y esa es la fuerza ilocutiva en una expresión gramatical. Ajá. Y es lo mismo, eso se aplica si tú mientes, estás buscando persuadir a la otra persona de que conozca la verdad, y si te eliges quedar callado, también estás buscando lo mismo. No me parece igual, weón. Porque al tú al incurrir en la mentira estás ofreciendo otra información. Tú al negarte a dar información es negarte a dar información. Mentir es como un engaño. Mentir es dar como una especie de bengala falsa, ¿no? En cambio, decir no te voy a decir nada, no es lo mismo a decir la verdad o decir la mentira. Es una tercera categoría. Pero al negarte al decir nada, Ajá. ¿no? Digamos, perdón, Rafa, volviendo a mi ejemplo del asesino, ¿cuál crees que sería la conducta de esta persona al yo negarme? O sea, ahí esa persona ya, debido a que, bueno, establecimos que es un asesino, vulneraría mi integridad física para sacarte a ti. O que le dé alguna respuesta. Yo bien le podría decir la verdad, le tendría que decir la verdad si utilizo tu manera de pensar. No, Y, bueno, no tienes que decir la verdad. Lo que pasa es que tú no tienes obligación. Para mí la palabra aquí importante es responsabilidad y o obligación. Tú no tienes la obligación de decirle nada al asesino, ¿ya? Pero incurrir allá en mentir ya es como que es otra cosa. Ya empieza a ser... Porque imagínate este escenario. Yo estoy ahí, ¿verdad? En la casa. Y yo escucho cuando abras la puerta y escucho al asesino preguntar por mi nombre. ¿Ok? Yo vengo, entonces me asusto y salgo corriendo por la ventana, ¿verdad? Y tú le dices una mentira y dices, no, Luigi no está aquí, está en la otra casa, ¿verdad? Pensando que me está salvando. Y de repente entonces sale el asesino, ok, se va. Y de repente me encuentra, porque yo me fui por la ventana, y me encuentra y me mata. Tú allí, como incurriste en una mentira que llevó al evento de que me mataran, tú no es que eres responsable, pero compartes responsabilidad. Ya no tienes la conciencia limpia. Pero ¿por qué no tendría la conciencia limpia si yo hice... Imagínatelo. Imagínate que eso pasa. Tú dirías, coño, no le hubiera dicho eso. No le hubiera mentido. Porque entonces precisamente fue lo que pasó. Yo no soy responsable de tus acciones. No, pero tienes responsabilidad de haber llevado a esa situación. Acciones en ningún momento. No, marico, pero que me llegas ahí, radical. Eso es como decir que porque yo, marico, no sé... Es como decir... Es básicamente apelar a la teoría del caos. Que entonces como una mariposa aletea aquí, en Japón pasa tal verga. O sea, marico... No, porque lo importante es la intencionalidad. Pero es que la intención de él era más bien salvarte el culo. No, la intención era tú no verte en la situación en la que el ladrón te podía vulnerar a ti tu integridad física. Porque tú te puedes negar a decir nada. Ok, te puedes negar, pero de todas maneras si te niegas, entonces te va a joder a ti. Lo va a joder a mí y te va a joder a ti también. Sí, o sea, parece una regla tan absoluta que puede fallar en el mundo real. O sea, es como... lástima que todos los debates tengan esto. Perdonen, muchachos, es como un comunismo. O sea, yo estoy claro que si un coño... Es como un comunismo.
O sea, suena genial en papel. Es fantástico, ¿no? ¿Tú crees que yo iba a mencionar a ese personaje? Yo no lo iba a mencionar. Verga, No, casi. es como el comunismo. Llegamos, ¿verdad? Entonces en papel no, es perfecto. Las teorías y esto y tal. Ahora aplícalo. Históricamente no funciona. Y yo siento que es muy lindo poner las cosas en papel, pero cuando las cosas históricamente no funcionan, no mágicamente porque tú creas y les pongas y los establezcas como, no sé, una especie de deber moral, que todos tenemos que decir la verdad todo el tiempo, no va a hacer que los individuos digan la verdad todo el tiempo. No es decir la verdad Tratar- todo el tiempo. Es no mentir. o Hay una diferencia. Es no mentir. Ajá. Imagínate en una conversación común y corriente. Ajá. En una conversación común y corriente, si tú simplemente no quieres responder eso, si yo te digo, ok, veamos, Luigi, ok, el podcast no va a continuar hasta que me establezcas cuál es tu padre favorito, tu papá o tu mamá. Y recuerda What? que tengo el número de ambos. Ajá. ¿Y entonces? El podcast no va a continuar hasta que tú me respondas. Marico, pero estás hablando de situaciones irreales y lanzas eso. O sea... O sea, a ver. O sea, lo que trato de decir es que Ajá. no. O sea, es una teoría que no funciona en la práctica. Y al no funcionar en la práctica, me parece una posición que, honestamente, con todo el respeto que te tengo, Ajá. simplemente nos hace perder el tiempo. Porque es como hablar de que el comunismo funciona. Pero es distinto porque hay evidencia histórica. En cambio, no ha habido una sociedad que nunca haya mentido. Exactamente, Ajá. porque no se podría sostener. No sé No, qué pero opinas, ahí, Rafa, al pero ahí no respecto. tienes evidencia para decir eso. Pero es suficiente, por lo menos, volviendo al caso del bebé. Tú llegas y tú llegaras ahí y no le pudieras mentir. Le decías a la bebé, no, el bebé está horrible. Marico, ¿qué crees que pasaría? Pero es que no le tienes que decir que el bebé es horrible, o sea... ¿Cómo que no? Estoy diciendo que es lo mismo. Te explico. El contenido proposicional, lo digas de una forma A o lo digas de una forma B, va a ser el mismo. Y ni siquiera tiene que ser un contenido gramatical. Porque cuando hablamos... Eso tiene que ver... Eso se llama comunicación pragmática y tiene que ver más en el contexto que en lo que se está diciendo. Y muchas veces, dentro de la comunicación pragmática están estas cosas que se llaman los actos de hablas. Y los actos de habla tienen una sección que son los actos ilocutivos. Esos actos ilocutivos son, si yo a ti te digo te puedo decir, pásame la taza, con la intención de que tú vayas y me pases la taza, pero también te puedo señalar la taza y hacer un gesto con la boca para que me la pase y lo va a hacer lo mismo, porque lo que importa es la intención detrás de la acción que yo hago. Al decir pásame la taza, estoy haciendo una acción, te estoy pidiendo porque la acción es pedirte un favor. Y si lo hago también con un gesto, también te estoy pidiendo un favor. Entonces es lo mismo. No me parece lo mismo porque las consecuencias no son las mismas. Si tú dices una mentira, ¿verdad? Tú tienes entonces que tomar... no me acuerdo quién dijo esto, pero dijo que el beneficio creo que fue Mark Twain, que el beneficio de decir la verdad es que no tienes que acordarte de lo que dijiste. Cuando tú dices una mentira, ¿verdad? Entonces tú de repente tienes un enramado, ¿verdad? Porque tú tienes una mentira, entonces tienes que empezar a inventarte 2 mentiras más para soportar a esa. Entonces tienes que inventarte 2 mentiras más para soportar esas 2. Entonces te generas una red, ¿verdad? De información falsa, de la que tienes que estarte acordando y se vuelve una complejidad, ¿verdad? O sea, yo no sé si en verdad ustedes se han sentado a pensar en las consecuencias y en las ramificaciones que tienen las mentiras que ustedes han dicho, sean pequeñas o sean grandes. Pero Se vuelven esas muy son complejas. mentiras. Se vuelven muy Esas son complejas. Esas tendrían que ser mentiras que tuvieran un seguimiento. O sea, sería Precisamente. básicamente es que- mentir. Pero si yo le digo, hablando de las mentiras piadosas del día a día, que me parece que son las que son más fundamentales para mantener un orden social, porque son ese tipo de cosas que uno sabe que la honestidad va a herir o va digamos, a alterar como ese estado de paz que hay entre las personas. Bueno, en una marico, sociedad. pero es que... Porque si yo voy por la calle, uno va por la calle, marico, y el que se le atraviesa a uno en el carro, uno lo insulta. O sea, creo que uno por dentro es muy caótico y mediante las mentiras piadosas uno oculta esa manera de ser. Y precisamente esas mentiritas pequeñas, que no son esas que tú dices que se vuelven digamos, como una pendiente resbaladiza, son las que son más importantes a la hora de preservar un orden social. Y esas mentiritas, la consecuencia es muy baja. Pero O sea, igual, eventualmente, lo que quiero llegar a decir es que las mentiras no viven en un vacío. O sea, las mentiras viven en un continuo, ¿verdad? De la experiencia de tu vida y de las vidas de las demás personas.
Entonces, ponte que una mentira en sí sola pueda parecer poco. Pero volviendo otra vez al tema de Chernobyl, lo que pasó, la explosión, no fue porque una sola persona mintió, ¿verdad? No fueron porque 2 personas mintieron. No fue porque 3 personas mintieron, no. Sino que era un conjunto de mentiras y mentiras en distintos niveles, en todo el sistema, ¿verdad? Y eventualmente la verdad saca factura. Y ese es el punto. Ese es el punto de lo que pasó. Claro. Pero es que todos tres estamos de acuerdo en que ese tipo de mentiras no pueden llegar a darse porque pueden tener consecuencias muy devastadoras. Pero ya entonces la cuestión es llegar a un acuerdo de si es válido mentir cuando se refiere a un evento mucho menos significativo, como es algo cotidiano del día a día. Y no algo que Pero involucra yo pues creo Yo creo que Juanca opina contrario a esto, ¿viste? con lo de Chernobyl. O sea, sobre las mentiras a gran escala, pues. Sí, definitivamente, muchachos, ya yo no puedo seguir escuchando a Luigi. O sea, no puedo. Lamentablemente, soy yo el que debe explotar en este episodio. Porque las mentiras, y puede que esto choque y sea algo... Pero un momentico. Esta ya es tu opinión real, ¿cierto? Sí, y es que ya no me aguanto, Rafael, ya no aguanto. O sea, la sarta de cosas que está mencionando Luigi en este momento, yo no puedo. Ahora Y no pues, digo mamá la huevo. sarta de boludeces. Ajá. Yo, personalmente, opino que las mentiras a gran escala son absoluta e increíblemente necesarias. Por algo que dijo Rafa y algo que siento. El ser Coño, humano la es madre. caótico. Es caótico. Es algo increíble. O sea, tú simplemente... O sea, puedes ver. O sea, todo es en el fondo. Y voy a poner La Purga como ejemplo. La Purga es genial. ¿Ok? ¿What? ¿Por qué? Porque te deja sacar y es algo interesante, es un concepto interesante que imagínate que tienes una noche, ni siquiera un día completo, ni siquiera 24 horas, ojo, tienes una noche para sacar todos esos impulsos negativos que tienes en el cuerpo. A cambio de el resto del año estar en paz y convivir con tus iguales. Ajá. ¿Cómo se relaciona esto a lo de las mentiras? No No, o entendí. sea, simplemente eso es para establecer como que la naturaleza caótica del ser humano y que nosotros nos guardamos todas esas cosas. Y, o sea, las Ajá. escondemos a través de las mentiras. Ahora, cuando hablo de mentiras a gran escala, estoy hablando de, por ejemplo, poniendo cosas de la República y cosas del filósofo Leo Strauss, es que los gobernantes y los gobiernos necesitan mentirle a la prole, necesitan mentirle a Ay, Dios mío. al populi en general. ¿Por qué? Porque you cannot handle the truth. You Yo want the sabía truth, que you iba a cannot decir handle- eso. Yo sabía que iba a decir la eso. gente no puede manejar la verdad. O sea, no la puede manejar. ¿Por qué? Porque luchamos, como seres humanos, luchamos con simples problemas triviales. Y los simples problemas triviales nos sacan de nuestras casillas. Entonces, ¿qué pasa si tú le das a todo el mundo, o sea, toda la verdad, toda la información, todas las cosas? O sea, los pones a dudar de absolutamente todo y rompes el status quo que mantiene a la sociedad unida. Pero da un ejemplo, claro. Juanca, a ver, porque básicamente estás diciendo de que tú eres el carajo de la Matrix que los traicionó, ¿no? Que dice que la ignorancia es una bendición, básicamente. La ignorancia efectivamente ok. es una bendición. Da entonces un ejemplo, ¿verdad? De en qué escenario te gustaría te ser mentido por el gobierno y por la gente que te gobierna, porque... Imagínate, Espera, imagínate antes de que- en este... Ajá. Antes de que Juan hable, quiero decir que mi opinión sí es la que la real, es la que ya estaba manteniendo. En este episodio fue así. Pero en este caso estoy de acuerdo con lo que dice Juanca. Pero también tiene ciertas matices, porque también depende del nivel de educación de las personas. Y como no todo el mundo puede decir igual, no todo el mundo maneja la verdad de iguales maneras. Pero poniendo un ejemplo puntual de lo que tú le estás pidiendo, Juan, que yo te puedo decir algo. Y es una cosa que dice Fernando Savater, el filósofo. Y es que la gente realmente no quiere tener libertad. Uno habla de la libertad, pero uno no quisiera la libertad real y definitiva y tajante. Porque tener libertad, como en el sentido literal de la palabra, significaría que no tendríamos a nadie que nos está cuidando las espaldas, como es el gobierno. Y tendríamos que entonces nosotros estar pendientes, además de las situaciones cotidianas de la seguridad de nuestra vida,
de todos los caos que podrían digamos, desembocarse si no tuviéramos esa figura del Leviatán, que después es el gobierno que nos cuida de Verga. cierta manera. Te fuiste a Hobbes, básicamente. Y es así, uno necesita tener la tranquilidad, si sea mediante una mentira, para no volverse loco con tantas variables con las que tendría que lidiar el día a día. O sea, tú hablas Eso entonces de es. mitos edificantes, básicamente. O sea, de mentiras o de... Sí, como una especie de religión de opio para las masas, pues. Fíjate, hay dos cosas que yo quiero traer en este momento. La Ajá, a primera ver. es respecto al ejemplo que me pediste. Imagínate Ok. por X, Y o Z razón que en este preciso momento todas las computadoras, todos los aparatos electrónicos emitieron un mensaje diciendo que al planeta Tierra, desgraciadamente, lo va a estrellar un meteorito. Así de simple, lo va a estrellar un meteorito. Y que al mundo le quedan aproximadamente, no sé, ¿qué te gusta? 48 horas. ¿Ya? ¿Cómo crees que serían las últimas 48 horas de la civilización? Verga, papi, una orgía bien salvaje, oye. Bueno, eso Exactamente. ya llega a tus propios deseos personales, ¿no? Pero verías saqueos. Quizá te formes parte de una orgía, pero quizá no quieras formar parte de esa orgía. You know what I mean. ¿Ok? Ajá, Pueden ocurrir saqueos, pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas, porque si te digo que te quedan nada más 48 horas de vida, no se sabe cómo los individuos y cómo la masa va a reaccionar. Pero ¿qué importa si igualito no vamos a morir por el meteorito? Claro, Mamá pero huevo. o sea, ¿qué pasa? No vives ese descontrol, esa locura, esa destrucción, sino simplemente es como un chasquido y ya. ¿Ok? Es como nerd. tener Qué nerd. piedad por la humanidad, tener piedad por nuestra civilización. Entonces, la ignorancia nos permite seguir viviendo nuestras vidas comunes y corrientes y simplemente irnos en un puff, en ese ejemplo. ¿Ya? También hay Ajá. otra cosa que te quiero mencionar, que es un fenómeno que está estudiado. O sea, imagínate cualquier tema. Se me olvida en este momento cuál es el nombre exacto de ese fenómeno. Pero imagínate que, por ejemplo, tú eres un músico, ¿ya? Ujú. Imagínate que tú eres un músico. Ok, Entonces, me imagino, pues, porque no soy. Sí, efectivamente, eres un músico. Ahora yo te pregunto, en un porcentaje del 1 al 10, ¿cuánto crees que te falta aprender respecto a la música? Mira, mientras más aprendo, más me doy cuenta de cuánto ignoro. Exacto. Ajá. Exacto. Y eso es algo que está estudiado. Entre más aprendes, más te das cuenta, más eres consciente de todo lo que está allá afuera. Te refieres al Entonces, efecto Dunning-Kruger, ya me acuerdo. Eso, muy bien, efecto Dunning-Kruger. Gracias. Eres más consciente de todo lo que está allá afuera. Ujú. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso respecto a ti? Obviamente, o sea, te pones a pensar en todas las cosas que... O sea, entre más sabes, más ignoras y Ajá. te pones a pensar, ok, entonces a esta pieza le puedo agregar esto, pero, ¿sabes? Hay algo que no lo sé, hay algo que no entiendo. Y ahora esa es la explicación también de por qué la gente que conoce menos se siente más confiada al respecto. Por ejemplo, en la escuela que tú empiezas a aprender respecto a, digamos... un instrumento musical y eres muy bueno en un instrumento musical y sientes que ya, aprendí música y te sientes confiado porque no conoces el más allá. Entonces vives tu vida mucho más tranquilo, mucho más confiado y mucho más todo porque ignoras que existe todo un mundo afuera, todo un mundo de otros instrumentos, de otras piezas, de otros temas, que efectivamente al conocerlos te vas a sentir impactado, inseguro y vas a empezar a dudar de ti mismo. Y no todas las personas tienen el mismo, digamos, reacción ante eso. Muchas simplemente lo abandonan o lo niegan o lo guardan en una cajita y lo dejan de lado y se quedan con lo que saben. Y otras, como tú, busca y tiene deseos de aprender más al respecto. Y yo creo que eso es una cualidad profundamente humana y no es de que nada más yo. O sea, a ver, un momentito. O sea, tú básicamente estás planteando un escenario, ¿verdad? Para que quede constancia aquí. Y creo que Rafa hasta cierto punto. 1984, Un Mundo Feliz de Huxley. O sea, ustedes están hablando de una vida en la que un gobierno opresivo, ¿verdad? Controle lo que es la verdad
y no deja a las personas, por ejemplo, que no progrese la ciencia, que no progresen las artes, que no progrese nada, porque todo tiene que ser, mientras menos sepa la gente, mejor, básicamente. No, pero es que obviamente no. Coño, pero Juan acá está Eso es tirando llevarlo por al- allá, weón. eso es llevarlo al extremo, mamá, huevo. Eso es llevarlo al Exacto, extremo. es llevarla. No, de marico, porque cero a ya, 100. ese tipo de postura, no, por ejemplo, no concuerda con la ciencia. No Pero concuerda espérate un con el momentico, espíritu mamá, huevo. científico. ¿Cuál es tu opinión real al respecto? Es esa. ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿Esa cuál? Que no se debería mentir no, nunca. no se no, puede no. mentir bajo ninguna No, circunstancia. pero igualito, pero de todas maneras estoy al contrario de ustedes. O sea, mi postura verdadera es... me la pasé bien, ¿no? Defendiendo a Kant, a Immanuel Kant, que fue, como digamos, el filósofo precursor de esta postura tan rígida de no decir mentiras nunca. Sin embargo, comparto, digamos, simpatizo con varias cuestiones, que es el hecho de que a mí me gusta pensar, o al menos como veo yo las cosas, que las mejores decisiones, ¿verdad? Para cualquier individuo se dan cuando tienes la información o la mejor información para tomar dicha decisión. Y las mentiras, ¿verdad? Aunque ciertamente puedan ser en ciertos escenarios bastante útiles, ¿verdad? Son un detrimento y son un obstáculo para tú tomar una buena decisión. Obviamente no estoy a favor de que le digas al bebé de tu amiga que es horrible, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo de las mentiras, lo que vienen siendo mentiras nobles, ¿no? Mentiras piadosas, mentiras edificantes, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad no estoy para nada de acuerdo en decir de que las mentiras son necesarias para el orden mundial, porque es como que va en contra del espíritu científico, va en contra de la búsqueda de la verdad, no solamente de la ciencia, sino de la filosofía, de las artes, de todo. Pero es que Entonces es no... diferente. Ajá. Hay una cuestión allí en lo que tú estás diciendo. Es que cuando es verdad que uno para tomar la mejor decisión, mientras más información tengas a la mano, vas a tomar una decisión quizá más acertada. En papeles podría parecer así. Pero, o sea, tú le puedes dar una información a alguien que digamos que ha estudiado, que digamos que es un poquito más racional en cuanto a cómo podría tomar una decisión que a alguien suponte que nunca estudió nada en su vida y simplemente vive el día a día, es empírico en todo. Tú no sabes si esa decisión que él va a tomar con esa información va a ser perjudicial para otro. Quizás algunos deciden, por lo menos, por decirte un ejemplo, hay alguien que dice, no, la situación económica está muy dura en este momento, va a tocar... Hay algunos que con eso salen a robar. Porque está complicado y tienen que llevar el pan a la casa o el regalo de Navidad a los niños. Pero hay otros que simplemente tratan de buscar hacer otros negocios porque pues tienen otros recursos, tienen más educación, tienen más maneras de defenderse al No, respecto. pero es que tú dices como no hay forma de saber exactamente cómo va a reaccionar la gente. Lo mismo aplica para las mentiras. Básicamente es eso. Lo mismo aplica es para las mentiras. No sabes cómo la gente va a reaccionar a la mentira necesariamente. No, porque mientras no sepa que es una mentira no hay problema. Exacto. No, a ver, un momentito, ya va. Estamos hablando de qué tipo de información le damos a la gente. Sea mentira o no sea mentira, siempre hay una incertidumbre. Hay que estar claro de eso. Ok. Bueno, lo mismo aplica. O sea, como me está diciendo que uno no sabe si esa información va a ser, le va a servir, pero uno tampoco sabe si le va a perjudicar. ¿Cómo haces, verdad? ¿Cómo haces para nutrir y para educar a la gente, verdad? Porque yo entiendo lo que tú dices, de que hay gente que no tiene, digamos, la capacidad de entender bien la verdad, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, Sí. ¿cómo haces, verdad? Si quieres eso sistematizarlo, ¿cómo haces para educar y nutrir a las personas? Tienes que decirles la verdad. Tienes que hacer divulgación científica, aunque no creas que la gente pueda entenderlo. Hay gente que lo va a entender. ¿Cómo sabes quién lo va a entender, quién no lo va a entender? ¿Ya? Por su capacidad socioeconómica. ¿Sabes? Estás diciendo que no hay genios pobres. Genios claro que matemáticos los hay. como Ramanujan nunca hubieran sido descubiertos, ¿verdad? Si se hubiera creído que la verdad no puede ser para la gente pobre, ni para la gente, digamos, de la prole. ¿Ya? Ya, pero o sea, para mí, no sé, para mí no hay diferencia entre el conocimiento científico, digamos. Es la Sí. verdad, marisco. El conocimiento científico es la búsqueda de la verdad. O sea, está perfectamente en el tema, me parece a mí. Sí. Oh, No, pero... Ok. Ajá. Ya. No, lo que dice Juan que es cierto. Es que una cosa es esconder la verdad en cuanto a avances científicos, por lo menos. Yo no estoy de acuerdo cuando se quería ocultar pues que la Tierra no era plana. Y que por eso fue que mataron al pobre Galileo. Pero eso es otra cosa diferente, porque tiene que ver con progreso científico de la humanidad. Pero cuando tiene que ver con una mentira que de pronto puede sacar de las casillas a la mayoría de las personas, ¿qué vas a hacer? Por lo menos, O sea, no sé, suponte que en Venezuela
todos esos coños que están a favor del gobierno y que le echan la culpa a la oposición en todo, supieran que se enteraran de verdad que realmente Maduro y ese gabinete del gobierno es quien sí les ha estado robando, quien sí les ha estado jodiendo la vida y que la miseria que viven es gracias a ellos, ¿cómo reaccionarían? Si de verdad supieran que es así, porque ellos no, obviamente, evidentemente no creen que sea así. Pues precisamente no estuviéramos en el aprieto en el que estamos ahora, ¿no crees? Sí, También- claro, eso sí es verdad, pero eso sí, si desde un principio se hubiera manejado bien, pero ya una vez que está edificada esa mentira, es decir, en ese momento, pensando nada más en la consecuencia, ¿cómo reaccionarían? Sería un caos. Bueno, vamos eso es que otra no lo vez, pueden hacer. vamos a traer otra vez a colación el tema de Chernobyl entonces. Cuando la gente, pero porque hubieron científicos que sabían, digamos, los problemas de diseño que habían en la central nuclear, los problemas de personal, de entrenamiento, de que literalmente la gente porque lo que pasó en la explosión fue una cuestión de una prueba que estaban haciendo y en los manuales de la prueba habían páginas tachadas. O sea, ni siquiera los propios ingenieros que estaban encargados de hacer la prueba tenían acceso a toda la información, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo entonces justifica? Dice, no, lo que pasa es que como ya la mentira estaba tan grande, había que dejar que la explosión pasara. No, marisco. Ya, Complicado. cuando viene con el asunto de Chernobyl, bueno, o sea, Chernobyl, hay muchas cuestiones implicadas en Chernobyl, cuestiones de política, cuestiones de apariencias, Ujú. cuestiones de etcétera, que son netamente de la época, ¿no? Y es una cuestión histórica que es digna de estudio. Y no te lo quito, efectivamente, y es algo que establecimos al principio, lo que sucedió en Chernobyl obviamente es lamentable, obviamente o sea, quedó Y lo peor es que se pudo haber evitado. evitado, me parece. O sea, es lo peor. Bueno, muchos... Claro, yo no soy muy fanático, haciendo un pequeño paréntesis, de esa clase de expresiones. Porque después de que pasó la tragedia, todo el mundo dice, se pudo haber evitado. Es como, no sé si te acuerdas de este episodio de South Park, hay un personaje que se llama el Capitán Retrospección. Si hubieran tenido una manguera mejor, hubieran salvado la... O sea, de nada sirve esa clase de información, sirve estudiarla. Pero decirlo como que, se pudo haber evitado. Venezuela se pudo haber evitado. Todas las dictaduras del mundo se pudieron haber evitado. Bueno, esa Sí, información muy valiosa. interesante. Porque si una cosa que... Es como decir, una catástrofe natural es mucho más difícil de decir que se pudo haber evitado, ¿me entiendes? Pero cuando es una cuestión de error humano, sí me parece que es importante acertar y decir, se pudo haber evitado porque teníamos la información y teníamos la forma de hacer que eso no pasara. Pero ¿cómo evitas un tornado, por ejemplo? No puedes hacerlo. Y ahí evidentemente concuerdo contigo de que no sirve de nada decirlo, pues. Pero cuando es una cuestión de error humano, sí, weón. Sí, estoy de acuerdo con eso. Claro, es muy divertido, o sea, es genial decir, se pudo haber evitado y dar soluciones y etcétera a la crisis que ya pasó. Pero yo soy de las personas que me ubico, ok, la crisis ya pasó, ¿qué hago para reparar la crisis? O sea, ya después puedo estudiar, más tarde puedo estudiar todas las causas y todas las razones. Pero a mí, honestamente, cuando yo veo las noticias en cualquier parte y los reporteros se ponen, esto se pudo haber evitado si simplemente... O sea, claro, marisco, Capitán Retrospección, eres genial. O sea, si pudieras viajar al pasado, lo pudiste haber resuelto. Pero no se trata del pasado, se trata de que para que no pase otra vez en el futuro. Sí, pero eso es otra vaina, porque ya entonces tienes la información para evitar un mismo suceso en el futuro, pero por lo menos, marico, en primer lugar uno sabe que el ser humano no funciona así, porque entonces, pues a raíz de lo que pasó en la Unión Soviética no hubieran dictadores hoy en día, no hubiera socialismo hoy en día, si nos pusiéramos a ver eso, entonces tampoco hubiera más guerras. O sea, se sabe que el ser humano no va a aprender de errores ajenos a menos que los haya experimentado por carne propia. Entonces es muy difícil ponerte en la posición de otro para decir se pudo haber evitado porque la convicción que tenía en ese momento pues no estaba pensando en esa catástrofe que sucedió en todo caso. Pero no estoy de acuerdo porque si te pones a ver el estado general del mundo cuando la Unión Soviética estaba y el estado general del mundo hoy, estamos mejor que allá. ¿Me explico? No existen, por lo menos, volviendo otra vez al tema de la Unión Soviética, no existen otros problemas como lo que sucedió en Chernóbil, más allá de lo de Fukushima, pero fue por algo que, ¿me entiendes? Fue una cuestión natural, el terremoto, el tsunami. Pero gracias a lo que sucedió, entonces supimos, ok, no tenemos que hacer esto así. Hay que mejorar los estándares de seguridad, hay que cambiar las cosas, bla, 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 bla. Y se ha hecho. Y por eso las nucleares, hoy en día las centrales nucleares son tan seguras como lo son, que no ha habido ni un solo accidente humano desde entonces. O sea, entonces no pueden decir que no hayamos aprendido. Claro que sí aprendimos. Sí, pero es que eso tiene que ver con eso tiene que ver más con los factores que son invariables como la ciencia y los datos científicos, pero cuando tiene que ver con comportamiento humano es más complicado.
porque entonces está de por medio de lo que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con las relaciones sociales, y eso es mucho más complicado que... Siempre va a haber, sí, una incertidumbre por el factor humano. Eso sí, completamente de acuerdo. Pues. O sea, no se puede planear para ante todo. No es lo que estoy tratando de decir tampoco, ¿no? O sea... Yo pienso que deberíamos ir concluyendo ya. Estamos larguitos. ¿Qué Sí. opinan ustedes? Y el tema podría ser mucho más largo, pero yo pienso que podríamos extraer de toda la discusión es que, man, cuando tiene que ver un tema así es algo completamente relativo. Es algo que quizá puede ser hasta, como decía yo, quizá el contenido proposicional puede ser muy parecido, pero depende de la situación, siempre va a variar. Porque algunas consecuencias nos gustan menos que otras, nos gustan más que otras, son más graves que otras, en el sentido que puede afectar más gente, puede afectar peor, y uno siempre va a reaccionar diferente de acuerdo a esa consecuencia que pueda suceder. Ujú. Me parece razonable. Sin embargo, o sea, a mí me gustaría ir como un paso más allá y de tratar de dilucidar, no solamente, ok, es relativo, no, pero ok, qué tipo, o sea, es ser más claros, no ser tan vagos en el sentido de que hasta dónde se puede llegar a mentir, hasta dónde pueden utilizar una mentira. Y estoy completamente de acuerdo de que, si bien al final puede que todas las mentiras sean como que en beneficio propio y tal, si es... hay un balance, ¿no? Porque a veces el beneficio que saca otra persona de la mentira tuya es mayor que el que tú te estás ahorrando, ¿no? De la situación incómoda. Entonces ahí uno puede como que empezar a hacer una especie de criterio de decir, ok, esta mentira va a beneficiar más a la otra persona que de lo que me beneficiaría yo. O de lo que pasaría yo pena o escrutinio público de que se enteraran Claro. que yo mentí, ¿no? Y ahí está la respuesta que te pregunté al principio. ¿Cuál era la diferencia entonces del beneficio que obtenía al mentir sobre el aspecto físico del bebé y sobre al mentirle a mi Sí, pareja sí. si le estoy siendo infiel? Sí, de acuerdo, pero recuerda que estaba defendiendo otra postura. Pero es importante, pues me parece que es acertado Sí, eso sí. que estás diciendo. Ajá, Juanca, el psicópata, dime. El psicópata, al menos un psicópata, ¿no? Todo un abanico de espectros. Bueno, efectivamente, por lo menos el modo en el que trato de vivir personalmente, es decir, la menor cantidad de mentiras posibles, siempre estar con la verdad, así duela. Siempre decir la verdad y siempre ser 100% honesto. ¿No? Pero también reconozco que hay situaciones en las cuales personalmente considero que es imposible no mentir. Bien es cierto que otra persona depende de nosotros o es una situación bastante específica y concuerdo con Rafa y concuerdo con Luigi en muchas de las cosas, ¿no? Con Rafa en el aspecto en el que a veces hay que tener matices. Hay que tener matices, no todo puede ser ni bueno ni malo, como lo decía Kant. Sí. Y no, varios como lo otros, decía ¿viste? Kant. Eso es lo peor, que bueno, salió una buena influencia filosófica desde entonces. Entonces, es una... Entonces, es... Por ejemplo, hay que saber y hay que pensar y hay que preguntarnos a nosotros mismos qué tanto una mentira puede perjudicar a alguien. Desde un punto de vista del derecho tienes la figura del perjurio, que es mentir en un proceso judicial. Uh-huh. Tienes la figura de la obstrucción de la justicia, que es efectivamente, bueno, fíjate que es un problema incluso negar la información a si hay un crimen o hay una vida en peligro o algo por el estilo y está siendo investigada por las autoridades respectivas. Obstrucción de la verdad. Obstrucción de la justicia. Ah, ok. Es decir, tú te guardas información que puede ser súper relevante para el caso Uh-huh. y no la quieres decir. Y yo sé que tú tienes esa información, pero no la quieres compartir. Eso es obstrucción de la justicia. Sí. Porque estás metiéndote en el camino de que un crimen sea resuelto, de que la verdad se sepa. Es complicado todo este tema de las verdades y de las mentiras. Uh-huh. Pero al final del día yo siento que es eso. Tener un matiz propio y tener ciertos marcos de referencia de muchas posturas, de muchas filosofías. Y al final, lo importante es que los que nos están escuchando, pues, hayan podido pensar un poquito con respecto a esto y que sería chévere que nos dijeran entonces en los comentarios cuál ha sido la peor mentira que han dicho y cuáles han sido las consecuencias de esas mentiras, ¿no? Para responder la pregunta de Chernobyl de cuál es el costo de las mentiras.
Interesante. Un costo bastante grande. Bueno, muchachos, yo siento que esto ha sido todo. Así nos despedimos en ¿Qué hablas?, donde se habla paja con sustancia y las opiniones son más atravesadas que la cuarentena. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Por favor, suscríbanse. Estamos comenzando y nos ayudaría bastante. Compartan con sus amigos, sus allegados. Y Rafael. Nada, yo no tengo nada para decir. Creo que ya lo dijeron todo. No, vamos, pues. Solamente me despido con cordialidad. Nos vamos. Chao. Chao, chao. Chao. Beg pardon. I beg pardon. What are you so polite about? For the same reason you're not. It's the way I was brought up.